Hace algún tiempo, cuando era un scout en Ohio, solía disfrutar de campamentos, y en su mayoría, dedicaba tiempo a pescar para alejarme un poco de los scouts más jóvenes. Hubo una ocasión en particular que, al principio, fue agradable, pero pronto se convirtió en una experiencia aterradora. Después de un día lleno de actividades como comer y jugar al Capture the Flag, la noche cayó y la mayoría de la gente se retiró a dormir. Sin embargo, un amigo y yo decidimos ir a pescar de noche. Alrededor de la medianoche, nos dirigimos a un lago a aproximadamente 1,5 millas del campamento. Siempre consideré que la larga caminata era parte de la diversión. Cuando llegamos, nos recibieron los sonidos habituales de grillos y ranas. Nos sentamos, preparamos nuestras cañas de pescar y disfrutamos de la naturaleza durante un buen rato. Pero, aproximadamente 45 minutos después, algo extraño comenzó a suceder. De repente, todos los sonidos de la noche, los grillos y las criaturas, se callaron. Una especie de silencio sobrenatural se apoderó del entorno, y eso nos inquietó. Después de soportarlo durante unos minutos, decidimos que lo mejor era regresar al campamento. Fue entonces cuando las cosas se pusieron espeluznantes. Mientras empacábamos nuestras cosas de pesca, escuchamos un chillido perturbadoramente fuerte al otro lado del lago. También oímos ramas rompiéndose, y estos sonidos se acercaban rápidamente. Ambos sacamos nuestros cuchillos de bolsillo, pero sabía que no serían de mucha ayuda. Éramos adolescentes de 15 años, y lo que sea que se acercaba rompía las ramas con facilidad. Buscamos un lugar para escondernos y encontramos uno de esos baños públicos con una puerta casi cortada, excepto por la ventana de plexiglás. Corrimos hacia el baño, nos agachamos y nos quedamos lo más quietos posible. Escuchamos ruidos justo afuera, y mi curiosidad me llevó a mirar por la ventana. Vi la cosa más aterradora de mi vida. Había algo justo afuera, extremadamente pálido y muy delgado, con brazos largos y delgados que parecían tener garras en los extremos. Parecía haber sentido que lo observaban porque de repente se dio la vuelta y fijó su mirada con la mía. Retrocedí para esconderme, cerramos la puerta del baño, y entonces escuchamos rasguños justo afuera. Ninguno de nosotros se atrevió a mirar, pero lo más aterrador fue cuando escuchamos algo decir: Scouts, ¿qué están haciendo en el baño? Sonaba exactamente como mi líder de campamento, pero estaba distorsionado y retorcido. Pasamos toda la noche escuchando a esa cosa afuera tratando de llegar hasta nosotros. Finalmente, al amanecer, los ruidos se desvanecieron y esperamos un rato antes de salir. Al volver al campamento, juramos no contarle a nadie. Solo recientemente, al investigar leyendas de nativos americanos, descubrimos que debió de haber sido un Wendigo. Desde entonces, cada vez que nos aventuramos a pescar, llevamos más protección, incluso hachas y machetes. Una parte oscura de mí quería ver a esa criatura nuevamente, tal vez enfrentarla para confirmar si era realmente un ser sobrenatural como el Wendigo. Pero aún hoy en día, ambos recordamos que nuestras cañas de pescar desaparecieron y aún no tenemos idea de lo que les sucedió. Cuando era más joven, recuerdo que había un estanque, a unos 15 minutos caminando desde mi antigua casa, al que solía ir a pescar con frecuencia. Le llamábamos el estanque de Darryl, aunque nunca supe quién era Darryl, ni por qué tenía ese nombre. Nadie era dueño de él, así que de vez en cuando la gente iba a pescar allí también. Pero generalmente era solo yo. Había clavado un poste en el suelo donde ataba una cuerda desde mi pequeño kayak. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando remé hacia el centro del estanque, el punto perfecto para conseguir una buena pesca. Vi a otra persona salir de los árboles. Le saludé con una sonrisa mientras se subía a un pequeño bote que flotaba cerca del borde del estanque y comenzó a remar hacia mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, intenté entablar una conversación. ¿Vienes a pescar también?,
Le pregunté amistosamente. No, él no pescaba, respondió. Sentí que la situación se volvía incómoda. No me sentía amenazado, pero definitivamente me sentía extraño. Solo tenía 24 años y este tipo parecía tener entre 40 y 50 años. Hubo un silencio incómodo. Intenté llenar los huecos incómodos de la conversación. Nunca es un mal día para relajarse en el estanque, comenté. Sus respuestas eran secas y no contribuía mucho a lo que apenas era una conversación. Simplemente se quedó allí, sin hacer nada, con una media sonrisa en la cara. Empecé a sentirme incómodo. Mi corazón latía rápido. Intenté remar más cerca de la orilla, tratando de hacer pasar como si simplemente estuviera buscando un mejor lugar para pescar. Me horroricé al ver que él me seguía. Qué día tan estupendo, ¿verdad? Traté de mantener la calma en mi voz. Me acerqué lo suficiente a la orilla como para decirle que pensaba en dar por terminado el día de pesca. Me di la vuelta para ver su reacción. Todavía me miraba, pero su sonrisa se había ido. No puedo dejarte ir, dijo. Levantó su camisa a la altura del bolsillo de los pantalones para revelar una pistola. En cuanto procesé lo que estaba viendo, remé con fuerza hacia la tierra firme. Corrí la mitad de milla cuesta arriba por el bosque hasta mi casa y abrí todas las puertas y ventanas. Cuando llegué a casa, cerré las persianas de la ventana del comedor, dejando una pequeña rendija para poder mirar afuera sin ser visto. Empezó a oscurecer y dejé todas las luces de la casa apagadas, observando constantemente el patio delantero para asegurarme de que no me siguieran. Finalmente, cuando decidí que no estaba siendo seguido, me di cuenta de que no llamar a la policía de inmediato fue un error enorme. Mantuve las ventanas de mi dormitorio abiertas para ventilar la habitación. Aproximadamente media hora después de apagar la luz y meterme en la cama, escuché el sonido de hojas crujientes afuera. Me incorporé para escuchar más claramente. Definitivamente, algo caminaba por allí. Normalmente, hubiera asumido que era un ciervo o un oso, pero después de lo que acababa de suceder, estaba en modo de paranoia. Me quedé tan quieto como una estatua, excepto porque temblaba de miedo, esperando a que los pasos se detuvieran. «Hey, amigo, ¿estás ahí arriba? ¿Estás tratando de dormir?» «Lo siento, no quería despertarte». Sentí que 100 libras cayeron directamente sobre mi pecho. Era la misma voz. La reconocí de inmediato. No hice ningún ruido. Salí de la habitación sigilosamente, bajé las escaleras hacia la cocina y agarré el teléfono. Llamé al 911, susurrando en el teléfono, aún esperando que él no me hubiera escuchado ni visto. 20 minutos se sintieron como una hora mientras estaba detrás de mi cama, esperando a que la policía llegara, temiendo constantemente escuchar un vidrio romperse o un golpe en la puerta trasera, o incluso la voz de nuevo desde abajo de mi ventana. La policía realizó una exhaustiva investigación de la propiedad y los bosques cercanos, pero no encontraron nada. Me sugirieron que me quedara con un amigo o un familiar durante unos días, y eso hice. Nunca volví a ver al hombre, pero me mudé un mes después. No podía lidiar con el miedo constante y la paranoia de ser observado a través de mis ventanas. Ahora me siento mucho más cómodo pescando junto a la bahía. Esto ocurrió en 2007 cuando tenía 9 años. Mi familia siempre ha sido muy amante de la naturaleza, y ese verano, mi papá, mis 2 hermanos, Luis y Mario, de 15 y 12 años respectivamente, y yo fuimos a acampar en un sitio en Virginia. Por más que lo intento, no puedo recordar su nombre. Pasamos los primeros días haciendo cosas normales de campistas, como remar en canoa, hacer senderismo y pescar. En la mañana del 4.º día, mis hermanos y yo nos despertamos temprano con la intención de ir a nadar. Había un gran lago justo fuera de la vista de nuestra tienda, y después de devorar nuestro desayuno, nos pusimos nuestros trajes de baño, cogimos nuestras cosas de pesca, por si acaso, y nos fuimos.
Luis estaba más interesado en un muelle de pesca en el lago. Cuando llegamos, ya había 2 personas pescando allí, un hombre de unos 40 años y lo que parecía ser su hijo de unos 14. Al ver que estábamos vestidos con trajes de baño, el chico se puso de pie y nos advirtió: «No nadaría allí si fuera ustedes. Hay muchos peces lagarto y pueden cortar bastante». Al ver que Mario y yo nos encogimos de hombros, y siguiendo su típica imprudencia, Mario se lanzó de cabeza al agua. No quería quedarme atrás, así que salté después de él, mientras Luis se sentaba junto al chico y comenzaba a armar su caña de pescar. Estuvimos nadando unos 15 minutos, alejándonos gradualmente de la orilla. El agua era muy profunda, al menos unos 20 pies, pero no nos preocupamos demasiado, ya que Mario y yo éramos nadadores del equipo en casa. En un momento, nadaba bajo el agua con los ojos cerrados, disfrutando de la temperatura fría, cuando una mano se cerró alrededor de mi tobillo. Sorprendido, abrí los ojos de golpe y tiré de mi pierna para liberarme de Mario. Su mano seguía agarrándome fuertemente, y molesto, me volví para apartarlo, y ahí lo vi. Algo que no era Mario. Tenía cabello largo azul verdoso que ondeaba alrededor de él, ojos completamente negros con piernas largas y pies anchos. Su piel era verde y escamosa, con brazos esqueléticos delgados y manos con dedos largos terminados en garras parecidas a las de un gato, perfectas para aferrarse y no soltar. Mientras lo miraba, abrió su boca mostrando filas de diminutos dientes afilados y me hundió más profundamente en las sombrías profundidades. Por instinto y en pánico, pataleé y grité, soltando accidentalmente aire, pero logré patear a la criatura con mi pie libre. Abrió su boca horrenda de nuevo y con un grito sin palabras, rasgó sus garras por mi pierna. Fue increíblemente doloroso, y solo unos segundos después pude ver el familiar color rojo flotando en el agua. Supe que estaba sangrando y me di cuenta de que no podía luchar contra esta cosa. Mi cabeza daba vueltas, mi visión comenzaba a nublarse, y en una satisfacción morbosa, supe que me ahogaría antes de que esta cosa pudiera acabar conmigo. Mi energía me abandonaba. Cerré los ojos y fue entonces cuando sentí manos fuertes agarrando mis brazos, y fui tirado de vuelta a la superficie. Salí jadeando y tosiendo, mientras Mario y Luis agarraban mis brazos y me llevaban a la orilla. Todo el tiempo, mi pierna ardía, y pude ver largos cortes profundos en ella. Mario y Luis me llevaron de vuelta al campamento y despertaron a mi papá. Rápidamente me llevaron al hospital. Mi pierna estaba bien una vez que limpiaron toda la sangre, y afortunadamente, no necesité puntos, pero hasta el día de hoy, aún tengo las cicatrices tenues del evento. Me contaron más tarde que cuando no emergí, Luis se preocupó, así que él y Mario vinieron a buscarme. Dijeron que cuando me encontraron, algo se alejó rápidamente a través del agua a toda velocidad, y antes de que pudieran verlo bien, desapareció. Le conté a todos sobre la criatura, les di todos los detalles, pero por supuesto, nadie me creyó. Lo descartaron como mi imaginación y pensaron que debía haber sido uno de los peces lagarto de los que el chico nos advirtió. Pero yo sé mejor, mis ojos no me engañaron ese día, así que si alguien sabe qué criatura vi, me encantaría saberlo. Hace varios años, cuando tenía 17 años, mi amigo Seth y yo solíamos ir a una cabaña cerca de un río con su familia cada verano para pescar y disfrutar del agua. Íbamos a pasar el día nadando y al siguiente nos lanzábamos en canoa, entre otras cosas, para regresar a casa al tercer amanecer. Esto se convirtió en una tradición anual, y el año pasado fue ligeramente diferente porque teníamos a otro amigo de fuera de la ciudad llamado Jason. Permíteme contarte un poco sobre cada uno de nosotros. Jason es lo más parecido a una bomba de tiempo, mientras que Seth tiende a evitar la mayoría de las cosas. Yo suelo estar en el medio. La mayor parte del tiempo estoy dispuesto a probar la mayoría de las cosas,
pero aún así trato de mantener la cabeza fría. Este año también fue un poco diferente porque nuestra cabaña habitual no estaba disponible y tuvimos que mudarnos más adentrados en el bosque para otra cabaña. Salimos temprano y llegamos a la cabaña a última hora de la tarde. Estábamos cansados pero emocionados de poder mover nuestras piernas después de estar apretujados en un coche pequeño. Los tres nos aventuramos a recoger palos para la fogata que estaba frente a la cabaña. Nos separamos para cubrir más terreno. Decidí bajar por una colina y al final había un lago gigante. El lago era hermoso, y al estar absorto por un momento, noté que en el medio del lago había una pequeña isla. La isla estaba cubierta por un pequeño bosque de árboles, tantos que era imposible ver al otro lado del lago. Apenas podía distinguirlo, pero parecía que también tenía algo que parecía una estatua o una formación rocosa. Sea lo que sea, definitivamente era obra del hombre. Pero no tuve mucho tiempo para procesarlo antes de que Seth me llamara de vuelta. Tuvimos una buena pesca esa noche, pero no podía dejar de pensar en lo rara que era esa isla. No debería haber sido tan extraña, pero lo era. Así que pensé en ello y me quedé dormido. Al día siguiente, nos levantamos temprano para ir al principio del río, donde un vendedor nos rentaría una canoa. Fue una experiencia increíble. Después del paseo, era temprano por la tarde y los tres teníamos tiempo de sobra para hacer lo que quisiéramos. Pensando en esa isla, sugerí que fuéramos a pescar. Una pequeña parte de mí quería pescar, pero una parte mucho más grande quería ir a explorar esa isla. Así que conseguimos otra canoa de la camioneta del padre de Seth y nos lanzamos. Mientras estábamos en el lago, los chicos se divertían tratando de descifrar cómo usar una caña de pescar, mientras yo estaba envuelto a esta isla. En una inspección más cercana, los bosques en ella eran incluso más densos de lo que imaginaba. Lo más extraño, sin embargo, fue que la figura de piedra que vi el día anterior había desaparecido. Di vueltas a la isla 4 o 5 veces y no vi nada. Al darme cuenta de mi falta de participación, Jason preguntó si estaba interesado en explorar la isla. Sobresaltado por su observación, dije que no, diciendo que simplemente era interesante de ver. Aunque estaba muy curioso, el resto del día, hasta la caída de la noche, no pude dejar de pensar en ello. Casi sentía como si me estuviera atrayendo, como si estuviera emitiendo alguna energía magnética, y yo estaba claramente atraído hacia ella. Alrededor de la fogata, Jason pensó que era el momento oportuno para contar historias de fantasmas. Después de las suyas, conté la mía, y los dos nos alimentamos de las historias del otro, mientras que a Seth no le gustaba la situación en lo más mínimo. Después de que las cosas se calmaron, Jason se levantó de su asiento y dijo: «Vamos a esa isla». «No, son las 2 de la mañana, hombre», respondí. «Exactamente», replicó él. «El momento perfecto para poner a prueba nuestra valentía». Miré a Seth y me dio una mirada que definía completamente la palabra «no». Volví a mirar a Jason y después de un momento dije: «Vamos a hacerlo». Entonces, los dos nos dirigimos equipados solo con una linterna eléctrica y una pistola de balines. Ya sabes, para protección, obviamente. Atravesar el lago no fue difícil, ya que la luna y las estrellas se reflejaban en el agua azul de la noche. Encontré un lugar para nosotros y llegamos. En el camino allí, sentí que era emocionante. Ahora, frente a los densos árboles, me sentí débil y asustado, pero sabía que no podía echarme atrás, no después de tomarnos el tiempo y el esfuerzo para llegar hasta aquí. Jason y yo intercambiamos artículos. Él llevaba la linterna primero. Cada paso hacía que la luz de la linterna frente a mí se volviera más y más oscura. Agarré la pistola de balines cuando escuché ruidos detrás de mí. Inmediatamente traté de detener mis pasos, pero Jason continuó. No debió haber escuchado lo que yo escuché, pero yo estaba volviéndome loco al estar atrapado en un mar de árboles y oscuridad. Fuimos más lejos hasta que de repente la linterna se volvió más brillante. Estábamos en el medio de la isla. Era un pequeño claro sin árboles.
Ambos nos miramos y comenzamos a buscar la zona. Realmente no había nada allí. Y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos riéndonos de lo ridícula que era toda la situación. Nos giramos para volver por donde vinimos, pero pisé algo. Era extraño porque no se sentía como tierra firme. Volví a pisar y sonó como crujir. Jason escuchó esto también y iluminó un lugar. Después de un poco de búsqueda, descubrí una puerta, una trampilla que conducía directamente al suelo. ¿Qué diablos estaba haciendo aquí? ¿Qué había dentro? Al alcanzarla, escuché risas a lo lejos. Miré a Jason y vi miedo en su cara. Me giré hacia el ruido y vi la figura de un hombre parado frente al claro. No dijo una palabra, simplemente siguió riendo para sí mismo, seguido de una risa a carcajadas. No pude ver su rostro porque la linterna era tan tenue en ese momento. Luego se detuvo. Sentí sus ojos mirándome como si estuviera a punto de lanzarse a correr hacia nosotros. En ese momento, disparé instintivamente un tiro con la pistola de balines. Se estremeció y los dos salimos corriendo de allí. Mientras corría, gritaba que necesitábamos volver a la canoa. Lo oí muy cerca de nosotros. La linterna se balanceaba de un lado a otro hasta que Jason se volteó y la arrojó hacia él. Tuve que agacharme, pero no tenía idea de que el tipo estaba justo detrás de mí cuando Jason hizo impacto. Ahora, en la oscuridad, llegamos a donde pensábamos que estaba la canoa. Pero hubo un problema porque la canoa había desaparecido. Incluso con la luz de las estrellas, era imposible localizarla sin un banco. Me lancé al agua y nadé tan fuerte como pude, con Jason detrás de mí. A medio camino, miré por encima del hombro hacia la isla y vi la figura de ese hombre parado en la orilla. Nos estaba diciendo adiós, agitándonos como si fuéramos amigos cercanos que se despiden después de una agradable visita. Seguimos nadando, rompiendo el agua y emergiendo en la orilla. Subimos la colina y despertamos a todos. Tuvimos que contarles todo, y nos fuimos esa misma noche por miedo a que ese hombre psicótico pudiera perseguirnos. A la mañana siguiente, la policía fue a la isla y miró en la trampilla. Cuando nos dieron noticias, dijeron que llevaba a una habitación con estantes improvisados, pero no había nada allí. Afirmaron que lo que sea que estuviera allí se había mudado, excepto por una cosa, un fémur humano. Múltiples posibilidades pasaron por mi cabeza, la sensación de angustia al saber que había otra persona como yo, que perdió la vida por posible curiosidad. Si ese hombre realmente era un asesino, entonces tal vez yo podría haber sido una víctima, alguien que tropezó con la isla y nunca vio venir. Honestamente, me persigue hasta el día de hoy, sabiendo que en un viaje de pesca estuve a escasas pulgadas de ser atrapado, de ser llevado de vuelta a la trampilla, y luego, Dios sabe qué hay en esa trampilla que todavía está en medio de la isla.